Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que despierta la curiosidad y, seamos sinceros, un poquito de drama, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Si alguna vez se han preguntado por qué, a pesar de la química innegable en pantalla y los rumores constantes, no hemos sido testigos de un romance secreto o confirmado entre estas dos estrellas turcas, quédense conmigo porque vamos a desentrañar este misterio. Y por cierto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros fascinantes contenidos. Todos recordamos la magia que irradiaban Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kuş, o pájaro soñador, como se le conoció en muchos lugares. Sus miradas, sus gestos, esa chispa que trascendía la pantalla. Era imposible no fantasear con que algo más allá de la actuación estaba sucediendo. Las redes sociales ardían con teorías, los fans clamaban por una confirmación, y los medios de comunicación no perdían detalle de cada uno de sus movimientos. Era la pareja perfecta, ¿verdad? Jóvenes, guapos, exitosos y con una química que dejaba sin aliento. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y lo que parecía inevitable, al menos para muchos de nosotros, nunca se materializó oficialmente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el enigma persiste? ¿Por qué esa conexión tan potente en pantalla no se tradujo en una historia de amor fuera de ella? Hoy vamos a ahondar en las capas de esta fascinante incógnita. Una de las razones más obvias, y a menudo subestimada, es la propia naturaleza de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Los actores pasan incontables horas juntos en un set de filmación. Comparten escenas íntimas, crean personajes que se aman apasionadamente, y esa intensidad emocional puede, sin duda, trasladarse a la vida real. Es un crisol de emociones compartidas, de confidencias nocturnas, de la adrenalina de un proyecto exitoso. Pero también es cierto que esa intensidad puede ser efímera, un producto del momento, de la ficción. Es fácil confundir la conexión profesional y la química actuada con sentimientos más profundos, especialmente cuando el público está ansioso por creer en la magia. Para Demet y Can, Erkenci Kuş fue un fenómeno mundial, una serie que los catapultó a la fama internacional. Estuvieron inmersos en ese mundo durante mucho tiempo, construyendo esa conexión que el público adoraba. Es plausible pensar que ambos disfrutaron de esa dinámica, de la camaradería, de la admiración mutua, de ser el dúo dinámico que mantenía a millones de espectadores pegados a sus pantallas. Pero una cosa es tener una gran química en el set y otra muy distinta es construir una relación sólida fuera de él, una que pueda resistir las presiones de la fama y las exigencias de la vida cotidiana. Además, ambos son profesionales. Son actores que se dedican a su arte, a dar vida a sus personajes. Han demostrado una y otra vez su talento y su compromiso con cada proyecto. Es posible que al finalizar la serie, ambos hayan querido mantener esa relación en el ámbito profesional, sin que las complicaciones de un romance interfirieran con sus carreras o su amistad. Las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente cuando la fama está en juego, pueden ser complicadas. La presión mediática, la constante exposición, y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Imaginen tener que navegar una relación naciente bajo el escrutinio de millones de personas, donde cada fotografía, cada comentario, cada ausencia se interpreta como una señal. Quizás, y esto es solo una especulación, ambos decidieron protegerse de ese escrutinio, optando por una discreción que les permitiera seguir adelante con sus vidas personales y profesionales sin el peso de las constantes preguntas y juicios. Mantener una amistad sólida y una relación profesional respetuosa les habría permitido capitalizar la química que crearon en pantalla sin arriesgar la potencial destrucción de esa relación por las presiones externas. Otro factor a considerar es la diferencia en sus trayectorias y prioridades en ese momento. Si bien ambos eran figuras importantes, sus carreras tomaron caminos ligeramente distintos después de Erkenci Kuş. Can Yaman, por ejemplo, ha expandido su alcance internacional de manera muy activa, participando en proyectos en Italia y ganando una popularidad considerable en ese país. Su enfoque pareció ser la conquista del mercado internacional, asumiendo roles que lo llevaron lejos de su Turquía natal. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado consolidando su carrera en Turquía, con papeles protagónicos en otras series de gran éxito que la han mantenido como una de las actrices más queridas de su país. Es posible que en ese periodo de post-Erkenci Kuş sus
objetivos profesionales y personales no estuvieran alineados para embarcarse en una relación seria y pública. El timing, como en muchas cosas en la vida, juega un papel crucial. Quizás uno buscaba estabilidad y el otro expansión, o simplemente sus planes de vida a largo plazo no convergían en el momento oportuno para iniciar un romance. No podemos olvidar tampoco la gestión de la imagen pública. En la era de las redes sociales, cada paso de las celebridades es analizado y comentado. Un romance público entre Demet y Can habría sido un evento mediático de proporciones épicas, eclipsando quizás sus proyectos individuales. Es posible que estratégicamente ambos hayan preferido mantener esa imagen de compañeros y amigos cercanos, evitando así convertirse en el centro de atención por motivos personales, permitiendo que su trabajo y sus proyectos hablaran por sí mismos. La industria del entretenimiento, y especialmente la turca, es muy sensible a este tipo de dinámicas. A veces mantener una cierta aura de misterio o de inaccesibilidad puede ser beneficioso para la carrera de un artista, generando anticipación y manteniendo el interés del público en su trabajo y no solo en su vida privada. Hemos visto a lo largo de los años cómo muchos actores famosos son vinculados románticamente, a veces por pura especulación o porque los fans así lo desean. Las redes sociales alimentan estas fantasías, creando narrativas alternativas a la realidad. En el caso de Demet y Can, la química era tan palpable, tan convincente, que la mayoría de nosotros compramos la idea de un romance. Creamos nuestras propias historias imaginando escenarios románticos, diálogos secretos y gestos tiernos fuera de cámara. Pero la realidad es que a menos que ellos mismos lo confirmen o lo nieguen de manera explícita, o que haya pruebas irrefutables, todo lo que tenemos son rumores y nuestra propia imaginación. Y en este caso parece que la imaginación colectiva jugó un papel mucho más importante que la realidad de una relación amorosa. Las expectativas y los deseos de los fans pueden ser una fuerza poderosa, moldeando percepciones hasta el punto de crear una realidad paralela. Además, es importante recordar que las personas tienen derecho a su privacidad. Aunque sean figuras públicas, sus vidas personales son suyas y no necesariamente están en exhibición. La presión por confirmar o negar un romance puede ser agotadora y perjudicial para las relaciones reales, incluso si éstas existieran. Imaginen la dificultad de construir una conexión genuina cuando cada movimiento es escrutado, cada palabra analizada, y cada silencio interpretado. Quizás lo que para nosotros como espectadores era una historia de amor esperada, una continuación lógica de la magia en pantalla, para ellos era simplemente una amistad profesional intensa, un vínculo fuerte forjado en un proyecto exitoso. Y no hay nada de malo en ello. Una conexión fuerte de amistad o compañerismo es valiosa por sí misma y no necesita ser clasificada como romance para ser significativa. Pensemos en otros casos similares en Hollywood o en otras industrias cinematográficas. Hay parejas de actores que tienen una química increíble en pantalla, capaces de hacer que el público crea ciegamente en su amor ficticio, pero en la vida real son buenos amigos o simplemente compañeros de trabajo que comparten un respeto profesional. Y eso es totalmente válido. A veces, la magia de la actuación reside precisamente en esa capacidad de crear conexiones creíbles, incluso cuando los sentimientos personales son de otra índole. Son artistas que dominan el arte de la interpretación, y su capacidad para transmitir amor en pantalla es un testimonio de su talento, no necesariamente de su vida personal. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, su asociación en Erkenci fue un regalo para los fans de las telenovelas románticas. Nos brindaron momentos inolvidables, risas, lágrimas y esa sensación de mariposas en el estómago que solo las grandes historias de amor pueden provocar. Y quizás eso es lo que debemos atesorar. La historia que vivieron en la pantalla, la magia que crearon juntos para nosotros, la forma en que sus personajes se entrelazaron y nos cautivaron. El hecho de que no haya habido un romance secreto o confirmado no disminuye en absoluto el impacto de su trabajo, la huella que dejaron en nuestras pantallas y en nuestros corazones. Han logrado crear una fantasía para el público y eso, en sí mismo, es un logro artístico. Por otro lado, es posible que las especulaciones hayan sido tan intensas y persistentes que incluso si hubiera habido algún tipo de interés romántico incipiente en algún momento, la presión mediática lo hubiera hecho insostenible. Cuando cada foto, cada comentario, cada encuentro es analizado con lupa por millones de personas y por la prensa amarilla, se vuelve muy difícil desarrollar una relación de forma natural y privada. La constante atención puede convertir lo que podría haber sido un romance incipiente en una carga insoportable, forzando a las personas a alejarse o a cerrar filas para protegerse.
Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿por qué no hay romance secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta más probable es una combinación de profesionalismo, prioridades individuales, gestión de la imagen pública y quizás, simplemente, que la química que vimos en pantalla era, en gran medida, parte de la magia de la actuación, la habilidad de dos talentosos artistas para dar vida a un amor ficticio de una manera conmovedora y creíble. Ambos son talentosos, exitosos y aparentemente disfrutan de una buena relación profesional y de amistad. Y eso, para muchos de nosotros, es suficiente. Han logrado crear un legado de entretenimiento que perdura, y eso es un logro admirable. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás de la ausencia de un romance confirmado entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde la intensidad de la actuación y la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo, hasta las trayectorias profesionales divergentes, las prioridades individuales y la gestión estratégica de la imagen pública. Hemos visto cómo la química en pantalla, por muy potente que sea, no siempre se traduce en una relación real y cómo el profesionalismo y las decisiones personales pueden jugar un papel crucial en la configuración de las vidas privadas de las celebridades. Hemos analizado cómo la vorágine mediática y las expectativas de los fans pueden influir en estas narrativas, a menudo creando una imagen pública que difiere de la realidad privada. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí desentrañar este pequeño misterio del mundo del entretenimiento. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Pensaban que había algo más entre ellos? ¿Les hubiera gustado que fuera así? ¿Creen que el factor profesionalismo fue determinante? ¿O quizás la presión mediática? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes, porque sus perspectivas enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si este contenido les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes les interese el mundo de las estrellas turcas, a aquellos que también se preguntaron sobre esta enigmática conexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir desentrañando los misterios del espectáculo y disfrutar de análisis profundos como este, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.